Más adelante, versículo 30 dice: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Antes de conocer la verdad, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos el elemento más importante para ser discípulo de Jesús, es ser perdonado por Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La característica principal de un discípulo de Jesús es que permanece en su palabra. Y conoceréis la verdad. Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, nos hace conocer la verdad. Y hay una característica de la verdad: hace libres a las personas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Os hará libres. ¿Qué pasa cuando eres una persona sentenciada como esta mujer a morir? Pero Jesús dice: vete, no peques más, yo voy en tu lugar. Esa es verdadera libertad. Esa es la libertad que ofrece el reino de los cielos. Vete y no peques más, es una verdad, porque Jesús va a la cruz para darte esa libertad, para que vuelvas a empezar. Fíjense lo que dice el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo te atreves a insinuar que somos esclavos?, le preguntan las personas. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado. ¿Cuántas veces? El que hace pecado. No lo dice en plural, ¿verdad? Aquel que reiterativamente está haciendo lo malo es esclavo de ello. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora entendemos por qué puede decirle a la mujer: vete y no peques más. Porque Jesús hace verdaderamente libres a los seres humanos. ¿De qué? Del pecado. Dios no quiere una vida llena de cosas de que avergonzarse. Quiere una vida en santidad. Amado, esta mujer no se esperaba este cambio tan radical, pero fue transformada. La pregunta no es si nosotros estamos listos. Nadie está listo. Más bien hay que preguntarnos: ¿le creemos a Jesús? Porque Él dijo: ni yo te condeno. ¿Le crees? Pero es que he sido muy malo. Sí, pero Jesús pagó. Pero es que he sido muy pecador. Sí, pero Jesús pagó. Vete y no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué pasa con las personas que no le creen a Jesús? Les molesta este mensaje. Les irrita. Los incomoda. Los hace enojarse. ¿Y sabes cómo termina esta conversación? Vayamos al versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Son los mismos, es el mismo diálogo con los judíos que habían creído en él. Pero les irritó tanto que les llamara esclavos del pecado. Les molestó que Jesús ofreciera una verdadera libertad. ¿Por qué? Es que cada uno predica,
o cada uno habla de cómo le va en la feria, amados. Así decimos en México. Cada uno habla desde su propia vida, desde lo que ha vivido. Y cuando en un lugar no han vivido verdadera libertad del pecado, ¿qué crees que es lo que van a predicar? Que se siga en él, que no pase nada. ¿Y qué sucede cuando viene este evangelio de libertad de Cristo? Agarran piedras para callarlo. Fíjense lo que dice la Escritura. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien busca hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nos saltamos un poquito más y dice la Escritura: Abraham vuestro padre se gozó de que había, versículo 56, perdón. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Les está diciendo: soy Dios. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Ya estaban bastante irritados. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Esas piedras que eran para la mujer adúltera, las volvieron a agarrar para querer apedrear a aquella que habían ido a escuchar. ¡Qué increíble! Porque lo que escucharon iba en contra de su carne. Porque lo que escucharon no les gustó, porque vivían justificados en su pecado. Vivían diciéndose y engañándose a sí mismos: somos judíos, hijos de Abraham. No tenemos necesidad de libertad. ¿Esto de qué hablas? No sé de qué hablas. Y Jesús les dice: sí sabes, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda en la casa para siempre. Así que esta libertad que Jesús ofrece es verdadera. Que irrite al pecador, por supuesto que irrita al pecador, porque no quiere dejar su maldad. Y va a irritar, pues sí, va a ponerlo de malas. ¿Hasta qué punto? Estos agarraron piedras para arrojárselas a Jesús. Así que, amado, ¿qué clase de vida es la que verdaderamente quieres tener con Cristo? La del religioso que tiene fe en que es descendiente de Abraham, conforme a la carne, o el que Jesús promete y perdona y promete una verdadera libertad. ¿De quién quieres ser discípulo? ¿Del que santifica y libera del pecado? ¿O de los que se creen descendientes de Abraham y religiosos y que no creen que sus pecados les afecten? ¿De quién quieres ser discípulo? ¿De Jesucristo, el que hace verdaderamente libre? ¿O de los descendientes de Abraham que creen que por ser lo que son, conforme a la carne, ya están del otro lado? Cada uno debe colocarse en una u otra posición. Pero si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ponernos de rodillas como la mujer adúltera, sabiendo que somos sentenciados y que solo Jesús y solo Él es capaz de perdonar pecados.